Bien, continuando con el audio, con esta conferencia que he titulado Karma, esta sería la segunda y última parte. He de decir que en el Banco Universal, que ya he dicho la primera parte que todos tenemos, que es algo así como donde vamos guardando, donde tenemos un saldo, dependiendo de nuestras buenas causas, de nuestros buenos hechos, o sea, de nuestro buen karma, por decirlo así. El saldo es lo que tenemos ahí para recoger, sería la consecuencia de nuestro karma. Si tenemos muchas cosas buenas ahí guardadas, tenemos un buen saldo, pues nos podrá venir el efecto, la consecuencia, la ayuda, etcétera, para la presente o la siguiente vida. Entonces, en el Banco Universal, cuyo presidente, vamos a decirlo así, es Dios, tenemos el saldo que se corresponde con las buenas obras que hemos hecho. Por eso, quien tiene pocas deudas negativas en su vida y además suele ser feliz, no le falta apenas nada, pues es porque tiene una buena cantidad de saldo, tiene bastante dinerito espiritual ahí guardado. Pero quien tiene la cuenta sin saldo, o casi en números rojos, porque no se ha esforzado en ser mejor, ni ha ayudado al prójimo, pues no puede esperar que su destino sea muy bueno, como es lógico. Los sentimientos, la buena voluntad, la esperanza, los ideales elevados, los buenos deseos y pensamientos, el altruismo, etc., siempre que sean de naturaleza positiva, nos traerán oportunidades de progresar en todos los sentidos y de hacer buenas obras al prójimo. Si somos de los que vamos por la vida actuando de manera que nos venga algún beneficio, o si ayudamos con la intención de obtener compensación alguna, o si simplemente hacemos donativos para obtener renombre o fama, de poco nos servirá. Poco saldo vamos a acumular así. Acumularemos algo, sí, desde el punto de vista físico, pero el espiritual y en otro sentido no. Pero si rezamos por los enfermos, por los necesitados, por estas personas que ahora mismo están los refugiados de estas guerras de Siria y todo esto, que están miles y miles pasándolo muy mal, en sentido de alimento, de frío, de todas esas cosas. Rezamos por los enfermos, por los que no tienen techo, como digo, ni alimentos. Si somos voluntarios de corazón y de forma desinteresada, si somos comprensivos y tolerantes con los demás, si damos cariño y afecto a quienes nos rodean, etcétera, 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 entonces recibiremos mucho y de muy diferentes maneras. Ese saldo será muy fructífero en nuestra vida. Ese saldo es la consecuencia, el efecto del karma que hicimos en anteriores vidas. O si lo hacemos en esta, estaremos acumulando ese saldo ahí, haciéndole más grande, para que la próxima vida nos venga en forma de karma positivo, de karma que nos hará feliz y nos facilitará muchas cosas. Creemos que somos buenos y que no nos estamos creando un mal destino por el simple hecho de no hacer grandes maldades, por no robar, por no maltratar o asesinar, y por eso cuando nos ocurre una desgracia, entre comillas, o nos vienen karmas maduros para superar, nos quejamos y decimos que tenemos mala suerte y que no lo merecemos. Esto es lo mismo que cuando alguien dice: no entiendo cómo ese hombre de tan mal carácter y malo le va tan bien la vida. Nosotros no podemos saber qué causas hicieron en su anterior o en sus anteriores vidas, porque solo administran los ángeles del destino, como he dicho. Pero yo lo que sí sé y podemos afirmar es que si tienen lo que tengan, sea mucho, sea poco, bueno o malo, es porque se lo merecen.
Los ángeles del destino ponen, por decirlo así, en el destino futuro, en la vida, los karmas negativos o positivos, los efectos buenos o malos de lo que hayan hecho en su anterior vida. Ni quitan ni ponen más. Dan lo que se merecen. La mala suerte no existe, como tampoco existe un Dios parcial o un Dios antojadizo que diga, ay, mira, a este le voy a favorecer porque me cae mejor que este otro. Un Dios que quiera beneficiar a unos y perjudicar a otros. No es así. La justicia es para todos igual. La ley de consecuencia actúa para todos igual. Porque todos tenemos que llegar a la misma meta y con los mismos medios. El que se esfuerza, el que se sacrifica, el que pone buena voluntad en una vida, por supuesto progresará más. Y en su próxima vida tendrá muchísimo menos karma negativo, o sea, será más feliz, tendrá más medios. Nos fijamos en lo malo que nos ocurre y en vez de razonar y buscar una explicación, preferimos, en muchos casos, culpar a Dios o a otros incluso antes de ver nuestros errores. Nuestros errores no los haremos ver nunca. Sin embargo, no ocurre lo mismo con lo bueno. Nos vienen cosas muy buenas, un buen destino, somos felices, no nos falta de nada, pero no nos paramos a pensar en nada del por qué, cómo y la diferencia entre nosotros y otros. Y ni siquiera damos gracias a nadie, ni a Dios. Porque si lo analizáramos, en muchos casos veríamos que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos gracias también a otras muchas personas. Y naturalmente a la ley de consecuencia. La comida que nos llega a la mesa todos los días, vale, está muy bien. Los agricultores están cumpliendo con su destino, están trabajando y cultivando unas verduras que nosotros las comemos aquí en la mesa y la hemos pagado. Pero queramos o no, todos estamos aportando algo al desarrollo de la humanidad, al bienestar, al progreso. Aunque compremos esas verduras, paguemos por ellas o aunque el agricultor tenga que trabajar. Gracias a todo ello, gracias a todo el mundo, gracias a sus trabajos, a su buena voluntad, a su conciencia, el mundo va mejor. Hoy el mundo es mucho más altruista, más solidario que hace 100 años. ¿Cuántas ONGs había hace 100 años? Hoy hay muchísimas y hay millones de voluntarios. Pues eso es gracias a unas actitudes voluntarias de esas personas. Y ese trabajo no solamente llega a los necesitados, ese ejemplo de los voluntarios, pues llega a todo el mundo, colaboren o no. Y si llega a todo el mundo, quiere decir que llega a la conciencia de todo el mundo y tomaremos conciencia de ello. Y nos fijaremos en que están haciendo una buena obra. Y a lo mejor eso nos sirve como aliciente para que nosotros podamos hacer algo similar. Por lo tanto, a la hora de dar gracias, deberíamos dar gracias por muchas cosas y a mucha gente. Y el que no se lo merezca, no tenemos por qué crearnos un mal karma con él, criticándole, juzgándole o haciéndole algo. Para eso está la ley de consecuencia. Deberíamos utilizar nuestro libre albedrío con conciencia para que cuando hagamos mal lo podamos analizar y preguntarnos a nosotros mismos que por qué lo hemos hecho. También deberíamos mostrarnos tal como somos y no aparentar lo que creemos que los demás quieren ver en nosotros, porque así, cuando hagamos algo malo, siendo lo que verdaderamente somos, entonces nos haremos conscientes de nuestros defectos. Esta es, al fin y al cabo, otra forma de crear armonía o de no crear desarmonía. Cuando se es joven y andamos de acá para allá buscando un trabajo estable, divirtiéndonos y disfrutando de la vida material, no nos damos cuenta de muchas cosas que nos ocurren y que están relacionadas con el karma que tenemos que cumplir.
somos menos responsables, menos conscientes de lo que tenemos entre manos, de lo que nos rodea, de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades, etcétera. Pero cuando ya tenemos algunos años más de 60, como es mi caso, y hacemos una retrospección de los senderos por donde hemos caminado a lo largo de tantos años, nos damos cuenta de cómo se ha ido cumpliendo lo previsto. Al menos así lo pienso yo respecto a mi vida. Nos damos cuenta de cómo en muchos casos hemos contactado con personas que tenían un papel importante en nuestro destino y luego han desaparecido. O de cómo hemos tenido que estar irremediablemente con personas o en determinados lugares que no nos gustaban. Pero lo más importante es que, meditando profundamente sobre todos esos hechos, se suele llegar a la conclusión de que nos hemos casado con quien debíamos, porque quizás tengamos que aprender algo, o al contrario, la otra persona de nosotros, o mutuamente. También nos podemos dar cuenta de que hemos conocido a personas que nos han ayudado, o lo contrario. O de que nuestro papel con los hijos no es siempre el mismo, de acuerdo con el destino que cada uno traiga, y así, pues bueno, un largo etcétera que podríamos poner como ejemplos. Seguro que cada uno de los que escucha, si medita su vida y sus actitudes respecto a todas estas cosas, se dará cuenta de lo que digo. Esto significa que, como he dicho, las leyes de renacimiento y de consecuencia van de la mano para que evolucionemos gracias a las experiencias relacionadas con las causas y karmas del pasado y gracias al destino que con sabiduría nos ponen los ángeles, estos ángeles del destino, ángeles archivadores de nuestras vidas. Otra cosa es que nosotros aprovechemos o no dichas experiencias, que aprovechemos las oportunidades de progreso o que tengamos una vida ociosa, que busquemos el progreso en lo material, pero también en lo espiritual e intelectual, y que intentemos dejar algo útil para los demás cuando nos vayamos de aquí de este mundo y lo dejemos para que progrese la humanidad o al menos la gente que nos rodea, y también en el sentido de que, bueno, pues que lo que quede sea o sirva como ayuda a este plan de Dios respecto a la humanidad. Los personajes que tienen un papel en la obra que nos toca interpretar en esta vida, en cada vida, como personalidades, van apareciendo cuando les llega el momento. Los padres, los hermanos, la familia, la pareja, los hijos, algún que otro vecino con el que nos entendemos mucho mejor que con otros, amigos, compañeros de trabajo, con el que, bueno, pues también tuvimos alguna relación en otra vida. Todos estos están puestos en nuestra vida por alguna cosa. Y esa cosa no es nada más que el karma. La relación kármica que hay entre ellos y nosotros, de cosas que en otra vida ya nos unieron, causas y efectos en la relación que tuvimos mutuamente. Algunos de ellos nos ayudarán a pagar nuestras deudas con amor, otros lo harán, bueno, pues a lo mejor con pruebas que nos pongan, con obstáculos que nos costará superar, otros nos ayudarán materialmente y otros nos aconsejarán para que no nos dejemos llevar por lo negativo, que siempre hay alguna persona, buena persona de estas, etc. Pero todos suelen tener un papel en nuestra vida. Y aunque a algunas personas les gustaría saber qué es lo que nos une o les une, yo opino que eso sería un atraso. No sería fructífero. Un atraso porque nos podríamos encontrar enemigos que en esta vida están cerca de nosotros. O sea, me refiero a enemigos de la anterior vida o de otra vida. Podrían estar cerca de nosotros para pagar su deuda, ayudándonos de alguna manera.
O nos podríamos enterar de que nosotros hicimos grandes cosas por determinada persona que, sin saber por qué, nos desprecia. O que un hijo del presente provocó un aborto del que teníamos que renacer nosotros. En fin, se podría poner muchos ejemplos. Es decir, nos crearíamos, si esto fuera así, si lo supiéramos, nos crearíamos muchas preocupaciones, muchos malos pensamientos, crearíamos también, emitiríamos muchos malos deseos, malos sentimientos, podríamos tener rencor, ánimos de venganza, etc. Si no, ¿por qué nos sentimos muy atraídos por algunas personas, mientras que sentimos cierto rechazo por otras, sin habernos hecho nada, y a veces sin conocernos? A veces nos presentan a una persona, nos saludamos, estamos charlando un rato con ella, una hora, y nos vamos y nos preguntan, ¿qué te ha parecido? Y algunas veces decimos encantadora, una persona encantadora, me ha caído muy bien, y otras veces decimos, no sé, hay algo que no me gusta. O tenemos un vecino con el que nos volcamos totalmente a ayudarle si no necesita y lo que haga falta, mientras que otros hay algo que nos causa rechazo. A veces simplemente vamos a tratarlo de casualidad. Bueno, ese vecino tiene su karma y está viviendo al lado nuestro, pero tiene su karma individual que no tiene que ver nada con el nuestro. Simplemente sería una incompetencia, ¿no?, de las vibraciones de su aura con la nuestra, su carácter, sus actitudes muy diferentes a los nuestros, etc. Pero otras veces sí hay un karma. Y pueden pasar 40 años como vecinos y no ha pasado nada, pero pasan 41 años y a lo mejor surge algo que sí tiene que ver con un karma entre ese vecino y nosotros, algo que ya viene de otra vida. Por lo tanto, todas estas cosas entran dentro de nuestro propio karma, ese efecto de esta ley de consecuencia que nos lo ha puesto así para esta vida. En fin, por eso debemos evitar, siempre que sea posible, los enfrentamientos, los malos entendidos entre nosotros, ya que si no lo hacemos, pues bueno, nos volveremos a encontrar una y otra vez hasta que no tengamos deudas. Estoy hablando de las relaciones, de los karmas que nos podemos crear con esas personas que ya están puestas en nuestro destino porque ya traemos algo de otra vida. Sin embargo, hay que reconocer que gracias a todas ellas hemos aprendido, aprendemos y seguiremos aprendiendo y progresando, sea con experiencias positivas o negativas. Una mala experiencia con ese vecino que al cabo de 41 años no nos gusta, un enfrentamiento, pues nos puede enseñar que no deberíamos haber entrado ahí en ese enfrentamiento. Y como eso se puede decir mil cosas. De aquí que extraigamos la conclusión de que, aunque aparentemente se aprende y se adelanta más gracias a las buenas personas, eso es lo que normalmente se cree, no hay que evitar a las malas, porque nos pueden enseñar tanto o más que las buenas. Tratar alguna vez, sobre todo si está en nuestro destino, tratar alguna vez con personas malas, entre comillas, como se suele decir, o poco desarrolladas, es tener la posibilidad de aprender mucho de lo que no se debe hacer, de las consecuencias de sus actos y de cómo se termina cuando se va por ese camino. Pero los que creemos en las leyes divinas y en el karma, debemos pensar que si están puestas en nuestro destino, no es para que hagamos solamente de observadores de ellos, sino que suele ser para algo más. Ese algo más lo debe razonar cada persona. Cuando alguien se cruza en nuestro destino, así como determinadas personas cercanas a nosotros, lo hacen para algo y por tanto deberíamos reflexionar o analizar de vez en cuando qué ocurre con esa relación o cómo funciona, porque generalmente se supone que ninguna relación debería terminar mal
en la vida de una persona. El fin del karma, de la ley de consecuencia, es intentar que terminemos bien con todo el mundo, no peleándonos. Hay que admitir que, vale, en un matrimonio se pueden separar porque hay incompetencia de caracteres, porque no se esfuerzan por llevarse bien, pero al menos que queden bien, que no les una un mal karma. Eso es lo que hay que procurar siempre. Podríamos preguntarnos muchas cosas respecto a cierta relación, pero lo ideal es que nos preguntemos respecto a todas. ¿Qué deuda tendremos esta persona y yo? Eso no lo podíamos preguntar muy a menudo, porque conocemos a muchísima gente y con cada una de ellas parece como si hubiera algo diferente. Cada hecho, circunstancia, oportunidad, contacto con alguien, relación, etcétera, que surja en nuestra vida es karma pendiente. Y si es algo importante, suele ser un karma maduro, o sea, deudas que debemos hacer frente inevitablemente en la presente vida. Por tanto, deberíamos ser cautos en nuestras acciones y afrontarlo con la mejor voluntad, con discernimiento y con amor. Evidentemente, también creamos karma sin tener que implicar a otros. Es decir, tomamos decisiones que afectarán muy directamente sobre nuestra vida, a nuestras cosas. Un ejemplo sería el aborto de una madre soltera. El hecho de que un alma renazca de determinados padres no es una casualidad, porque eso lleva una preparación o programación donde están implicadas varias jerarquías, como sabemos lo que hemos profundizado un poco en la filosofía oculta. Son los ángeles del destino quienes enlazan las experiencias y las deudas que una persona tiene con otra y buscan la madre adecuada que se encuentre en tal o cual circunstancia y buscan el momento más adecuado para que renazca esa alma, para que al cabo de cierta cantidad de años le ocurra determinado suceso, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo planificado. Y todo eso lo tira por tierra la madre que decide abortar. Es una causa que ha cometido, es un karma. ¿Qué sabe esa persona para qué venía esa alma respecto a ella? Si para bien o para mal. ¿Qué sabe hasta qué punto, además de impedir su nacimiento, ha impedido el desarrollo moral, intelectual y espiritual de ese ser, de esa alma? Pues bien, si analizáramos nuestras decisiones, veríamos que aun sin ser tan graves como lo es un aborto, podemos hacer mucho daño a las almas que nos rodean y más aún a nosotros mismos, por el efecto que nos puede atraer. Cuando nos surge un problema grave, intentamos mirar a otro lado, culpar a las circunstancias, decimos que no entendemos por qué el destino puede ser tan injusto, e incluso culpamos a otros sin darnos cuenta y sin averiguar de quién es la culpa o quién hizo la causa que ha repercutido en algo que nos afecta. Y claro, si es de la vida pasada, no lo podemos averiguar. Por eso deberíamos ser más responsables de nuestros actos y discernir y meditar más nuestra manera de responder ante determinadas circunstancias que no nos gustan. Por esto mismo, las decisiones no pueden estar basadas en los hábitos, ni en el instinto, ni tampoco ser una respuesta automática. Aunque eso sí, si tuviéramos siempre presente la buena voluntad, nuestro karma sería de otra manera, claro. Hay otro aspecto personal en nosotros que es muy común, y es que cuando alguien tiene un carácter algo negativo o contrario al nuestro,
o simplemente no opina como nosotros, entre otros muchos casos, solemos rechazarlo siempre que podemos. Cuando reconocemos el mal en los demás es porque ya lo practicamos en el pasado, o sea, ya lo tenemos grabado, de que eso es malo. Lo practicamos en el pasado y recibimos su efecto, claro. O también puede ser porque aún lo tenemos y lo detestamos en nosotros mismos. Por ejemplo, un mal hábito. De una forma u otra, de lo que se trata es de tomar conciencia de que se trata de algo negativo y no practicarlo. Pero lo que nunca se debe hacer es crear malos deseos, malos sentimientos, malos pensamientos sobre la otra persona, por eso, pues porque tiene algo que para nosotros es malo. Porque entonces volveríamos a caer en lo mismo del pasado. Deberíamos tener siempre presente aquello de que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y si las causas son cometidas por nosotros, no podemos culpar a otros ni a las leyes divinas de nuestras desgracias. Y aquí entra incluso los efectos que surgen de las buenas intenciones, porque ¿cuántas veces han tenido malos resultados o han hecho daño nuestras buenas intenciones? Muchas. Seguro que todos recordamos algunas. Al menos yo lo veo así. Si queremos dejar de crearnos un mal destino o simplemente tener un futuro mejor, sea en esta vida o en la próxima, debemos mentalizarnos de que en la mayoría de los casos somos nosotros quienes debemos de cambiar y verlo todo con una mente más comprensiva y más tolerante. Nadie nos obliga a responder mal, ni a ofender, ni a criticar, ni a odiar, ni a juzgar. Y sin embargo lo hacemos a diario. Creemos que solo hacemos mal en cosas más graves como robar, maltratar, romper cosas, lo que sin duda nos afectará seriamente cuando nos venga el karma resultante de ello. Pero estos otros hechos cotidianos también nos traerán sus efectos, sobre todo a través de personas y circunstancias que nos obstaculizarán y que harán que nos duela, para que nos demos cuenta o para que nos preguntemos por qué. En el dar está el recibir. Por tanto, mis causas me traerán respuestas similares que me harán comprender que eso no lo debo hacer porque duele. El karma que llamamos malo porque nos trae problemas y disgustos nos hace evolucionar tanto o más que el bueno porque nos hace ver y razonar cómo afecta a cada persona, sea interna o externamente. Es decir, nos hace sufrir internamente o tener pérdidas físicas, ¿no? Nos hace comprender la ley de consecuencia, o al menos nos hace comprender que hay algo que si vamos por el mal camino terminamos mal. Esa ley que es la que mantiene la armonía en el universo. También nos hace sentir lo que sintió la otra persona, perder lo que perdió o sufrir como sufrió el prójimo. Así actúan las leyes divinas. Por otro lado, nadie puede impedir que creemos causas nuevas llenas de afecto, de bondad, de solidaridad, etc. Nadie. Podemos crearlas constantemente. Cada vez que tratamos con el prójimo, ¿qué efecto me obliga a mí a enviar buenos deseos y pensamientos hacia los demás mientras voy, por ejemplo, en el autobús? Ningún efecto. Yo puedo crear una causa nueva voluntariamente. ¿Hay algún efecto que me obligue a pedir cada noche por las personas necesitadas? Ninguno. Yo puedo dedicar 15 minutos cada noche porque quiero, como una causa nueva, un acto nuevo, voluntario, a pedir a Dios por las personas que sufren. ¿Hay algún efecto que me obligue a mí a ser voluntario de una ONG para ayudar a otros? No hay nada que me obligue, es un acto voluntario.
¿Que puede estar como posibilidad en mi destino? Sí, puede ser. Que a veces está, aunque no lo pensemos. También puede ser así, porque yo tenga que experimentar o conocer a unas personas dentro de esa ONG. Pero podemos hacer infinidad de causas nuevas, buenas, en todo momento. Ningún efecto nos obliga a eso. Son causas que yo hago por propia voluntad. Pero lo mismo que estas causas tendrán sus buenos efectos sobre el prójimo y sobre mí, asimismo ocurrirá respecto al mal que cometemos aún inconscientemente. Pero karma no siempre actúa igual en todos los mismos casos, porque si una persona se dedica a sembrar amor y armonía por medio de deseos, sentimientos y pensamientos, no está creando un lazo kármico con todo el mundo, sino que simplemente recibirá la recompensa de cualquier persona que le trate o le atienda, por ejemplo, bien. Sin embargo, cuando un voluntario, vecino o cualquier otra persona trata directa y voluntariamente durante un tiempo con otra, por ejemplo con otro vecino porque necesita su ayuda, entonces sí se crea un lazo kármico que quizás les vuelva a unir en otra vida, aunque solo sea por un día, por un momento, para hacerle un favor, para devolverle materialmente algo, para compensar los hechos físicos, por decirlo así. Digo hechos físicos o materiales si los hubo, porque los efectos espirituales, los efectos internos de una buena obra voluntaria, generalmente se reciben en el cielo. Los efectos del karma pueden ser predecibles en algunos casos, pero en otros no. Lo mismo que el hecho de lanzar una piedra al aire trae consigo su descenso por la ley de gravedad, así puede ser de predecible que un suicida o un asesino que planifique bien sus intenciones consiga lo que desea. Pero en esos casos sus efectos físicos suelen ser inmediatos, generalmente. En el primer caso pasará a los mundos invisibles, ese suicida, donde sufrirá mucho hasta el momento en que debería ser su muerte aquí en el mundo físico, y en el segundo caso, pues generalmente y casi seguro que vaya a la cárcel donde también sufrirá. Son efectos rápidos. En ambos casos lo pagarán muy caro en cada uno de los mundos y de forma individual, porque está todo muy claro y incluso parece muy lógico para cualquier persona, ¿no? Pero, ¿por qué mueren grupos de personas en catástrofes, como por ejemplo una luz, un terremoto, un tsunami? Estos karmas, ya pasamos a hablar de los karmas grupales, estos karmas son, como acabo de decir, son karmas que se relacionan con grupos de personas, con un número importante de personas. Y lo mismo que los ángeles preparan el destino de una persona para que le ocurran ciertos hechos, incluidos los accidentes o una invalidez, lo mismo preparan los destinos que tienen en común un grupo de personas para que paguen su deuda juntos. En algunos casos puede que hicieran algo en común o que cometieran las mismas causas juntos, como es el caso, por ejemplo, de un comando terrorista u otros similares, o también en una guerra, donde un grupo de personas o un pelotón pues tortura o fusila a otro grupo. Sin embargo, puede ocurrir que en otros casos han podido cometer sus errores por separado, también se da el caso, como es lógico, y los ángeles les juntan en ese mismo lugar para que mueran de determinada forma. Incluso en un accidente ferroviario, ¿vale? No tiene por qué ser una catástrofe de las que llamamos naturales. Luego están las catástrofes donde solo se producen daños materiales a determinadas personas. En estos casos también están pagando una deuda del pasado, como puede ser deudas que ellos crearon, el efecto de causas que ellos crearon, como pudo ser, por ejemplo, un incendio intencionado o una estafa a cierta cantidad de personas, entre otras muchas cosas que se podrían comentar.
Las personas que en esta vida están estafando a un montón de gente, pues se puede imaginar cada uno lo que puede pasar, ¿no? O el que hace un incendio en la naturaleza. ¿Qué karma les vendrá a quien, por ejemplo, robe un coche? ¿A quien se enriquece ilegalmente? ¿O a quien abusa de sus trabajadores? Porque necesitan trabajar urgentemente, porque no tienen ni para comer y aceptan las condiciones que sean, y entonces el empresario abusa de ellos. Pues creo que todos lo podemos imaginar, ¿no? El karma que les puede venir. Pero aún así, cuando vemos a alguien que lo pasa mal, porque no tiene trabajo, porque su economía está en números rojos, porque le embargan la vivienda, etcétera, nos entristecemos o incluso decimos que no puede haber Dios. Bueno, algunas personas lo dicen, porque Dios no lo permitiría eso, claro. El problema en todas estas cosas es que no sabemos lo que hicieron en su anterior vida. Pero sabiendo que los ángeles tienen una gran sabiduría, no deberíamos poner en duda su justicia a través del karma. Evidentemente, esto tampoco significa que no debamos ayudar a esas personas, siempre que podamos y que sea lógico, claro, que sea razonable. Lo mismo que digo que una persona, yo en algún caso, he pasado por al lado de un mendigo y al cabo de dar 30 pasos me he vuelto porque mi conciencia me decía que le tenía que dar algo, pues otras veces he pasado al lado de otros y sinceramente no le he dado nada. Quizás porque había una botella de cerveza al lado o una botella de vino o porque su aspecto era de no sé qué manera, como algunos gente que está enganchada a la droga está. No sé si habré hecho bien o mal, pero he hecho lo que mi conciencia me ha dicho. Yo conozco personas que llevan casi toda la vida sin trabajar. Viven de pensiones muy bajas que les han concedido por tener 45 años y porque ya se supone que no van a encontrar fácilmente un trabajo. Y esas personas prefieren malvivir y pasar necesidades antes que trabajar. Y el trabajo es una cosa que suele estar en nuestro destino hasta la edad de la jubilación. Generalmente, no digo en todos, como es lógico. Conozco otros, veo a otros, gente joven, de 30 y pocos años, que tampoco trabajan, porque no quieren. Y porque saben que sus padres le dan todos los días un poco de dinero para comprar tabaco y para tomarse unas cervezas por ahí. Y no se esfuerzan ni se interesan en buscar trabajo. ¿Puede ser este su destino? Yo pienso que no. Los ángeles no programan destinos inútiles, destinos para desperdiciar la vida, ni para hacer el mal. Los ángeles programan destinos para que, repito, como siempre he dicho, entre comillas, las líneas generales, no todo. Lo hacen para que el ser humano evolucione. Los ángeles programan para que el ser humano desarrolle sus virtudes en todos los sentidos, para que evolucione moral, intelectual, espiritualmente, para que desarrolle cualidades físicas, para que desarrolle su voluntad, su mente, su discernimiento, no para tener una vida inútil. Por tanto, estas personas algún día se pueden ver necesitados de dinero o de trabajo y se preguntarán que por qué no encuentran o que por qué les va tan mal la vida. Y ese es el karma. Y ese es el motivo por que nosotros, al no saber qué hicieron en anteriores vidas, pues nos surgen muchas dudas. Sabemos que hay que ayudar a todos, pero algunas personas están sufriendo o les ocurren ciertas cosas porque la ley de consecuencia les está trayendo ese efecto de lo que hicieron en otras vidas. Cuando hacemos mal a otro intencionadamente solo pensamos en eso y no nos damos cuenta de los efectos colaterales
o de la repercusión que pueden tener. Este es otro aspecto del karma. Una persona que impide, por ejemplo, pues que impide que los vehículos de un garaje puedan salir, pues porque se le ha ocurrido aparcar su coche en la puerta, no solo impide el hecho de que una persona no pueda, por ejemplo, ir a trabajar con su coche, sino que además puede causar otros daños que también tendría que pagar, como podría ser el caso de que se produzca un incendio en el garaje y se quemen todos los coches. Y todo porque esa persona no ha actuado con discernimiento, porque no ha razonado, porque no se ha puesto en el puesto de los demás, porque ha sido egoísta, ha dicho voy un momento aquí al lado a hacer no sé qué, me da igual lo que pase. Esas irresponsabilidades, como es lógico y como todo, toma nota la ley de consecuencia. Y los daños que ha causado, materiales, los tendrá que compensar de alguna manera en otra vida. Cuando hacemos mal sin escuchar a la conciencia, que es el espíritu que nos advierte de que eso ya lo hicimos otra vez en el pasado y que pagamos por ello, lo que estamos haciendo es repetir la historia, con la diferencia de que en este caso lo pagaremos más caro y la prueba que nos pongan en el futuro será más difícil de superar. Cuando hacemos mal a menudo es porque o estamos poco desarrollados o porque algo anda mal dentro de nosotros. En estos casos hay que analizar nuestro carácter, analizar las circunstancias, el estado interno o el estado de ánimo, etc. Si nos hemos desviado del sendero del bien, del destino que traíamos más o menos estable, ser unas buenas personas, etc., si nos hemos desviado de ese sendero, del bien, como digo, es importante que lo recuperemos cuanto antes para evitar que nuestro futuro karma sea muy malo. Para ver dónde, cómo y con quién hemos fallado. Para arrepentirnos de corazón y para pedir perdón directamente a las personas si lo podemos hacer. También es importante hacer cada mañana, puestos a solucionar y a programar cosas buenas, a solucionar cosas malas y problemas, etcétera, pues también es importante hacer cada mañana, por ejemplo, una programación y visualización de todas nuestras actividades diarias, pero siempre viéndonos a hacer todo, pues hacer todo con la mejor intención, con amor, con verdadera amistad con las personas que nos rodean, con tolerancia, con perdón, con comprensión. Si repasáramos las cosas que tenemos que hacer cada día, visualizándonos a nosotros mismos que la vamos a hacer con todas estas cosas, con todas estas cualidades, con todas estas virtudes, cuando llegue el momento la conciencia no lo va a recordar. Que esta mañana te has programado para esto. No actúes mal. Estos son ayudas para cambiar nuestro karma, para crearnos un mejor destino. Y por último, también practicar la meditación y la concentración para analizar dónde y por qué caemos en determinados errores para resolver ese problema interno. Estas mismas normas son aplicables a otros tipos de fallos y errores que nos traen mal karma futuro. Pero como complemento para todas ellas, también he de decir que es muy aconsejable la autoobservación, que tanto menciono en mis conferencias. Es decir, procurar estar pendientes, muy atentos a nosotros mismos en cada momento, para no cometer errores con el pensamiento, con las palabras, con las acciones, etc. La ignorancia hace que en la mayoría de los casos hagamos resistencia u oposición al karma maduro que nos viene para causarnos problemas o para hacernos sufrir, y no nos damos cuenta de que así lo que hacemos es fortalecer, engrandecer ese karma para que nos venga con más fuerza en el futuro. Cuando no resistimos, cuando no respondemos con fuerza ni violencia, cuando no creamos desarmonía en ningún sentido porque acatamos el destino con discernimiento y responsabilidad,
es cuando disminuye y termina agotándose esa clase de karma. Quizás para algunos pueda ser una exageración lo que voy a decir, pero en cierto modo deberíamos aceptar con amor ese mal karma que tanto nos duele, porque nosotros fuimos quienes lo creamos. Da igual que sea una enfermedad que cualquier otra cosa. Cristo dio el mejor ejemplo comprometiéndose él voluntariamente a liberar al planeta del karma negativo que habíamos creado sin tener él ninguna relación, ni con nosotros, ni con nuestra karma, ni con nuestro karma. Desde entonces sí lo tiene ya. A veces queremos cambiar las cosas sin saber que es un hecho que está programado así para que lo experimentemos. Por ejemplo, estamos en un trabajo o lugar o estamos con más personas que no son de nuestro agrado y buscamos una salida, pero por más que lo intentamos no lo conseguimos. Sin embargo, a veces con el paso del tiempo esos problemas se solucionan así de pronto, repentinamente, sin darnos cuenta, o esas personas que no nos gustan cambian o desaparecen incluso de este teatro en el que estamos nosotros en medio, rodeados de todas estas cosas. O incluso nos surge un nuevo trabajo y nos surge de tal manera que no podemos rechazarlo. El destino nos está llevando a otro sitio donde tenemos que ir, pero hasta que nos llegue el momento tenemos que estar ahí, en ese lugar que no nos gusta o con esas personas que rechazamos. Así trabaja la ley de consecuencia, manteniéndonos o llevándonos donde nos corresponda o teniéndonos junto a personas de las que tenemos que aprender o porque son las que tenemos que aguantar para desarrollar ciertas cualidades personales. Lo importante en todos estos hechos es que nos demos cuenta y aprendamos la lección, aunque nos parezca que es mala, porque todo el karma de nuestro destino tiene un único fin, y ese fin es hacernos bien. Evitar unas experiencias kármicas maduras no significa que nos vayamos librando de ellas para siempre. Ni escapar de una relación con una persona porque su carácter no nos gusta, tampoco será para siempre, porque otra persona con el mismo carácter aparecerá, así como por arte de magia, en nuestra vida. Solo cuando hacemos algo que luego comprendemos que está mal, podemos cambiar sus efectos, por medio de un verdadero arrepentimiento o pidiendo perdón directa y sinceramente a la persona. En esos casos sí podemos cambiar algunos karmas. En el caso de que ya no pudiéramos pedir perdón, por ejemplo, a una persona que le hemos ofendido, que le hemos hecho algo, o no podemos compensar el daño, bueno, pues a veces se puede ver compensado o se puede cambiar ese karma haciendo algún servicio al prójimo, a la humanidad. Hay quien piensa que lo que traemos en nuestro destino, e incluso el carácter, lo heredamos o tiene relación directa con nuestros padres. Pero no es así. Cada uno de nosotros trae el carácter que tiene según sea su progreso, según su estado evolutivo. Prueba de ello es que hay hijos totalmente diferentes siendo educados de la misma forma, en la familia y por los mismos padres. Y aunque sí es cierto que los padres influyen en nuestro carácter, sobre todo durante la infancia, porque también para eso renacemos de ellos, hay que decirlo, cuando somos adultos mostramos nuestra propia naturaleza y carácter, o sea, el resultado de nuestro estado evolutivo. Lo mostramos. Lo único que sí podemos heredar de nuestros padres es lo relacionado con la materia de nuestros cuerpos físicos, como por ejemplo una enfermedad crónica. Y aún así, eso ocurre precisamente porque debemos sufrir ese karma en forma de una determinada enfermedad que solo pueden heredarse a través de la genética de unos padres que la tengan.
Esos padres pueden ser elegidos para que nos eduquen, para que nos ayuden y para 1000 cosas más, pero también para que nos faciliten la enfermedad que debemos sufrir como karma, porque ellos lo tienen en sus genes. Otras veces traemos karmas que no son conceptuados como maduros y por tanto no tienen por qué manifestarse irremediablemente salvo que ocurran determinados hechos. Ese es el caso de algunas enfermedades como, en mi opinión muy personal, podría ser, por ejemplo, el SIDA o alguna enfermedad del hígado y otras muchas, ¿no? Que dependiendo del uso o trato que se dé al cuerpo físico, puede manifestarse la enfermedad o no. Si una persona se hace alcohólica en esta vida y al final consigue vencer el deseo antes de morir, es muy posible que en la próxima vida tenga o le pongan los ángeles del destino la tentación, o sea, la prueba para ver si vuelve a caer en el alcohol y para comprobar precisamente si ha fortalecido lo suficiente la voluntad, o sea, para el desarrollo de la voluntad. Entonces, si vuelve a caer, el hígado es muy posible que enferme. En esta, el hígado sufrió. Y aunque venció la tentación antes de morir, venció el deseo por el alcohol antes de morir, ese hígado ya sufrió. Este señor tiene que aprender la lección de que el cuerpo físico hay que cuidarle. Y en la próxima vida, por tanto, le pondrán la prueba para ver hasta qué punto ha desarrollado la voluntad o porque tiene que desarrollarla más. Si esa persona vuelve a caer en el alcohol, entonces ese hígado es muy posible que enferme. Y que lo haga precisamente para que luche contra la enfermedad, o sea, para que fortalezca su voluntad y para que tome conciencia de que hay que cuidar el cuerpo físico, que es la herramienta que tenemos más importante para experimentar y por lo tanto para evolucionar aquí en el mundo físico. Hay otros karmas maduros relacionados con hechos multitudinarios de la humanidad en el pasado que se manifiestan como enfermedades crónicas, como enfermedades que duran muchísimos años, otras en forma de plagas, intoxicaciones y otras similares que afectan a mucha gente. La propia maldad de la humanidad de hace varios miles de años puede crear enfermedades que cuestan mucho curarlas. Es muy posible que aún estemos pagando las deudas de la época Atlante, una época donde algunas razas eran verdaderamente malvadas y hicieron mucho mal. Los mismos daños que hoy causa el hombre al planeta con sus armas y con sus bombas nucleares, esas mismas causas tendrán sus efectos en un futuro sobre nosotros, sobre la humanidad. Lo mismo que lo tendrá a nivel personal el consumo de droga y estupefacientes para quienes las consuman. A veces nos creamos karmas de la manera más tonta, haciendo cosas que perjudican al prójimo o a nuestro cuerpo físico simplemente porque lo hacen otros, porque es la moda, por malos hábitos o por el placer de disfrutarlo. Esto cada uno si lo analiza verá que lo hacemos de muy diferentes formas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el cáncer de piel, que nos puede salir en esta misma vida por abusar del sol. Y otra, por ejemplo, pues serían los accidentes que se causan algunos, bueno, pues por practicar deportes o modas nuevas que salen, donde hay muchísimo riesgo. Y es posible que no esté en su destino. Pero si una persona no en un momento dado no tiene suficiente capacidad de razonamiento y hace una locura y le da como se ve aquí en España en algunos sitios de vacaciones que los chicos jóvenes se emborrachan y saltan desde el balcón a la piscina y alguno se ha matado por no caer en el agua, eso no tiene por qué estar en su destino, eso es un acto voluntario, es una causa con muchísimo riesgo y cuyos efectos son malos, claro.
todo lo que hagamos y que no esté de acuerdo con el plan o con la intención de Dios, o que cree desarmonía en el universo, tendrá una respuesta por parte de la ley de consecuencia, porque su fin es enseñarnos la manera de progresar sin hacer el mal. Podríamos decir que no hay castigo ni recompensa, sino solo consecuencia. Cada renacimiento está condicionado por los hechos del pasado, vengan del cuerpo físico, de los cuerpos superiores y sean de una forma u otra. El karma está unido al renacimiento en nosotros, pero nosotros podemos hacer que cada renacimiento sea más llevadero, si tuviéramos mejor voluntad y fuéramos más conscientes de lo que hacemos. La mente debe ser controlada para que formemos un nuevo y más positivo hábito de pensar. Las malas actitudes que nos dominan deben ser erradicadas o transformadas en positivas. Las creencias erróneas, los malos sentimientos y deseos, etc., deben llegar a la consciencia para decirnos y hacernos ver que estamos creando el karma de nuestro destino futuro. Es la única manera de que la historia no se repita, de que no suframos otra vez por las mismas cosas. No solo debemos estar atentos a nuestras expresiones y a nuestros actos respecto al mundo y a los demás, sino que deberíamos estar también especialmente atentos para ver cómo y cuándo podemos crear causas originales, positivas, que nos puedan beneficiar o que puedan beneficiar al prójimo. La intención, la buena voluntad y el discernimiento son las mejores herramientas para hacer o para crear buenas causas, o al menos para decidir con responsabilidad y conocimiento de causa. Si alguien nos agrede, nos ofende, nos injuria, etc., no nos preguntemos que por qué, porque la única respuesta que encontraríamos sería, muy posiblemente, que nosotros lo hemos hecho antes o lo hacemos todavía. Pero sabemos que también el libre albedrío puede llevar a una persona a ofender o a dañar a otra voluntariamente. Por tanto, ¿y si nos toca a nosotros? Afrontémoslo de la mejor manera o como si nos quitáramos una deuda de la que tenemos con esas otras almas. Y dejemos todo en paz. Así, si la ofensa viene de una persona con poco desarrollo, pues se lo pondremos más fácil respecto al karma que se está creando y para que reflexione cuando vea nuestra actitud y nosotros a la vez, bueno, pues no caeremos en crearnos otra deuda, otro karma negativo. El hecho de estar con una sonrisa en los labios ante los demás, hecho que por cierto es muy positivo y se nota, yo invito a que se practique ir con una sonrisa en los labios. El hecho de ser humilde y compasivo y el hecho de tener buena voluntad en todo momento ya nos trae buenas consecuencias en la vida cotidiana porque hacemos bien, porque damos un ejemplo de vida y porque estaremos en armonía con el prójimo, entre otras cosas. Pero si a la vez hacemos unas oraciones por los necesitados cada noche, por los enfermos, por los que pasan hambre, frío, etcétera, como he dicho, entonces podemos pasar a los mundos invisibles en su momento, cuando nos llegue la hora, con la tranquilidad de que extraeremos una gran enseñanza de esta vida y un elevado desarrollo espiritual. Fin del audio de esta conferencia sobre el karma. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recibiremos mucho y de muy diferentes maneras. Ese saldo será muy fructífero en nuestra vida. Ese saldo es la consecuencia, el efecto del karma que hicimos en anteriores vidas.
pues si lo hacemos en esta, estaremos acumulando ese saldo ahí, haciéndole más grande, para que la próxima vida nos venga en forma de karma positivo, de karma que nos hará feliz y nos facilitará muchas cosas. Creemos que somos buenos y que no nos estamos creando un mal destino por el simple hecho de no hacer grandes maldades, por no robar, por no maltratar o asesinar, y por eso cuando nos ocurre una desgracia, entre comillas, o nos vienen karmas maduros para superar, nos quejamos y decimos que tenemos mala suerte y que no lo merecemos. Esto es lo mismo que cuando alguien dice: no entiendo cómo ese hombre de tan mal carácter y malo le va tan bien la vida. Nosotros no podemos saber qué causas hicieron en su anterior o en sus anteriores vidas, porque solo administran los ángeles del destino, como he dicho. Pero yo lo que sí sé y podemos afirmar es que si tienen lo que tengan, sea mucho, sea poco, bueno o malo, es porque se lo merecen. Bien, continuando con el audio, con esta conferencia que he titulado Karma, esta sería la segunda y última parte. He de decir que en el Banco Universal, que ya he dicho la primera parte que todos tenemos, que es algo así como donde vamos guardando, donde tenemos un saldo, dependiendo de nuestras buenas causas, de nuestros buenos hechos, o sea, de nuestro buen karma, por decirlo así. El saldo es lo que tenemos ahí para recoger, sería la consecuencia de nuestro karma. Si tenemos muchas cosas buenas ahí guardadas, tenemos un buen saldo, pues nos podrá venir el efecto, la consecuencia, la ayuda, etcétera, para la presente o la siguiente vida. Entonces, en el Banco Universal, cuyo presidente, vamos a decirlo así, es Dios, tenemos el saldo que se corresponde con las buenas obras que hemos hecho. Por eso, quien tiene pocas deudas negativas en su vida y además suele ser feliz, no le falta apenas nada, pues es porque tiene una buena cantidad de saldo, tiene bastante dinerito espiritual ahí guardado. Pero quien tiene la cuenta sin saldo, o casi en números rojos, porque no se ha esforzado en ser mejor, ni ha ayudado al prójimo, pues no puede esperar que su destino sea muy bueno, como es lógico. Los sentimientos, la buena voluntad, la esperanza, los ideales elevados, los buenos deseos y pensamientos, el altruismo, etc., siempre que sean de naturaleza positiva, nos traerán oportunidades de progresar en todos los sentidos y de hacer buenas obras al prójimo. Si somos de los que vamos por la vida actuando de manera que nos venga algún beneficio, o si ayudamos con la intención de obtener compensación alguna, o si simplemente hacemos donativos para obtener renombre o fama, de poco nos servirá. Poco saldo vamos a acumular así. Acumularemos algo, sí, desde el punto de vista físico, pero el espiritual y en otro sentido no. Pero si rezamos por los enfermos, por los necesitados, por estas personas que ahora mismo están, los refugiados de estas guerras de Siria y todo esto, que están miles y miles pasándolo muy mal, en sentido de alimento, de frío, de todas esas cosas. Rezamos por los enfermos, por los que no tienen techo, como digo, ni alimentos. Si somos voluntarios de corazón y de forma desinteresada, si somos comprensivos y tolerantes con los demás, si damos cariño y afecto a quienes nos rodean, en cosas muy buenas, un buen destino, somos felices, no nos falte de nada, pero no nos paramos a pensar en nada del por qué, cómo y la diferencia entre nosotros y otros. Y ni siquiera damos gracias a nadie, ni a Dios. Porque si lo analizáramos,
en muchos casos veríamos que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos gracias también a otras muchas personas. Y naturalmente a la ley de consecuencia. La comida que nos llega a la mesa todos los días, vale, está muy bien. Los agricultores están cumpliendo con su destino, están trabajando y cultivando unas verduras que nosotros las comemos aquí en la mesa y la hemos pagado. Pero queramos o no, todos estamos aportando algo al desarrollo de la humanidad, al bienestar, al progreso. Aunque compremos esas verduras, paguemos por ellas o aunque el agricultor tenga que trabajar. Gracias a todo ello, gracias a todo el mundo, gracias a sus trabajos, a su buena voluntad, a su conciencia, el mundo va mejor. Hoy el mundo es mucho más altruista, más solidario que hace 100 años. ¿Cuántas ONGs había hace 100 años? Hoy hay muchísimas y hay millones de voluntarios. Pues eso es gracias a unas actitudes voluntarias de esas personas. Y ese trabajo no solamente llega a los necesitados, ese ejemplo de lo voluntario. Los ángeles del destino ponen, por decirlo así, en el destino futuro, en la vida, los karmas negativos o positivos, los efectos buenos o malos de lo que hayan hecho en su anterior vida. Ni quitan ni ponen más. Dan lo que se merecen. La mala suerte no existe, como tampoco existe un Dios parcial o un Dios antojadizo que diga, ay, mira, a este le voy a favorecer porque me cae mejor que este otro. Un Dios que quiera beneficiar a unos y perjudicar a otros. No es así. La justicia es para todos igual. La ley de consecuencia actúa para todos igual. Porque todos tenemos que llegar a la misma meta y con los mismos medios. El que se esfuerza, el que se sacrifica, el que pone buena voluntad en una vida, por supuesto progresará más. Y en su próxima vida tendrá muchísimo menos karma negativo, o sea, será más feliz, tendrá más medios. Nos fijamos en lo malo que nos ocurre y en vez de razonar y buscar una explicación, preferimos, en muchos casos, culpar a Dios o a otros incluso antes de ver nuestros errores. Nuestros errores no los solemos ver nunca. Sin embargo, no ocurre lo mismo con lo bueno. Nos viene